Bueno, adelante. Buenos días, compañeros, compañeras. Gracias por acompañarnos a esta rueda de prensa en la que se dará a conocer los detalles que se trataron esta mañana durante la Mesa de Justicia. Empezamos en este momento con el doctor Gustavo Chalk y la presentación sobre los efectos del nuevo procedimiento para boletas de apremio por alimentos. Bien, muchas gracias. Muy buenos días con todos, con todas, medios de comunicación y equipo del Consejo que nos acompaña, sobre todo las autoridades, a la señora presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia, la señora presidenta de la Mesa de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, a la ministra Lady Zúñiga, representante de la Secretaría Técnica Antidrogas del Ecuador, y a Vanessa Roballo, representante de la Fiscalía General del Estado. Parece una excelente mesa de justicia la que hemos tenido aquí, les agradezco la compañía en esta rueda de prensa. Hemos trabajado básicamente un tema muy importante que queríamos dar a conocer a la comunidad a través de los medios de comunicación. Es relacionado con los procedimientos destinados a garantizar el pago de los alimentos para los niños y niñas de nuestro país, cuyos padres están obligados a proveer las pensiones de alimentos. Ustedes saben, este tema generó algunos debates y discusiones en el ánimo de buscar un perfeccionamiento de este procedimiento que pueda conciliar la agilidad y el interés superior del niño de proveer y garantizar sus derechos, pero también evitar que personas de buena fe o personas que no tengan trabajo caigan en el apremio y privación de su libertad, producto de que no han podido pagar al menos 2 pensiones mensuales de alimentos. Tratar de evitar que vayan a perder su libertad personas que no de mala fe, sino de buena fe no han podido estar al día. Pero al mismo tiempo no se puede dejar de lado las garantías de los niños y niñas. En ese ánimo, la Corte Constitucional del Ecuador emitió unas reformas procesales que establecen que se debe hacer una audiencia antes de emitir la boleta de apremio. El sistema anterior establecía que con la solicitud normalmente de la madre, de quien tiene la tenencia de los menores, con su solicitud se emitía de manera inmediata una boleta de apremio, lo cual implicaba la pérdida de libertad de quien estaba adeudando esas pensiones, quien podía pagar inmediatamente y recuperar su libertad, o podía quedarse 30 días privados de su libertad. Ahora bien, la reforma procesal que establece la Corte Constitucional obliga a la función judicial ecuatoriana a realizar audiencias para emitir estas boletas de apremio. Mensualmente se emiten alrededor de 5.000 boletas de apremio. Eso implica que hay una carga de trabajo adicional de 5.000 audiencias que antes no se realizaban. Esto es una carga importantísima en el trabajo de la función judicial ecuatoriana, y lo que se está provocando con esto es que el trabajo ya fuerte de los jueces se haya básicamente triplicado a nivel de lo que significan las audiencias producto de la necesidad de hacer audiencias de apremio. Con lo cual, no todas las solicitudes se pueden atender en el mismo mes, y muchas audiencias se están reportando para el mes siguiente y algunas ya se empiezan a agendar para los 2 meses siguientes. Hemos analizado esta situación con las autoridades de la Mesa de Justicia, con la presidenta de la Mesa de Justicia de la Asamblea Nacional, la presidenta de la Corte, en fin, las autoridades aquí presentes y la ministra de Justicia, quien no nos puede acompañar lamentablemente en esta rueda de prensa, y hemos acordado que se deben tomar medidas legislativas que ajusten este procedimiento establecido por la Corte Constitucional, quien quizás con la mejor intención buscó una reforma para evitar que personas de buena fe sean apremiadas, pero el efecto que se está teniendo es que muchas personas y muchas familias se quedan sin una boleta de apremio eficiente y rápida para poder asegurar los pagos. No queremos volver al sistema anterior tampoco, por supuesto, nuestro planteamiento no es volver a un sistema anterior, pero sí primero a tener una boleta de apremio de manera eficiente y que con esa boleta de apremio se realice la audiencia que la Corte Constitucional preveyó en su reforma.
no como el requisito para emitir la boleta y luego ver si es que se paga o no se paga, sino primero emitir la boleta y tener la audiencia de manera inmediata y ahí establecer si hubo buena fe o no. Y en el caso justamente que se buscaba precautelar, que haya personas de buena fe que no han podido pagar por no tener trabajo, en esos casos tomar una medida distinta, alternativa a el apremio y la privación de libertad o un apremio parcial nocturno que le permita a esta persona buscar trabajo, seguir trabajando para tratar de alcanzar los recursos y ponerse al día en el pago de alimentos de sus hijos. Nos parece este el modelo adecuado. El modelo anterior no era quizás el mejor modelo. El que nos planteó la Corte Constitucional nos está generando unos problemas operativos muy importantes en la función judicial y sobre todo está dejando en la indefensión a muchas familias y niños que tienen que esperar ahora semanas o meses para tener una audiencia de fijación recién de lo que significa la boleta de apremio. Estamos todavía a tiempo de controlar esta situación antes de que se convierta realmente en un problema para los usuarios, que ya empieza a ser un problema para la función judicial en su capacidad instalada, que básicamente debo decirles y les compartía a las autoridades de la mesa, la justicia de derecho de familia en Ecuador había alcanzado ya los niveles más óptimos de servicio. Habíamos salido de esa situación histórica de audiencias que se fijaban 12 meses, 14 meses después para recién fijar una pensión provisional. Ahora la función judicial, con las reformas establecidas, con su modernidad, en derecho de familia prácticamente estábamos al día con un servicio muy ágil y eficiente. Con esta reforma empezamos a tener un problema. Alertamos del problema y vamos a tomar medidas coordinadas con las otras funciones del Estado, la función ejecutiva, la función legislativa, para que esto no se convierta en una situación crítica y podamos corregir de la manera más rápida esta situación. Me he adelantado un poco a darles el diagnóstico y también lo que hemos acordado como solución, sin perjuicio de que, sobre todo, la presidenta de la Mesa Legislativa de Justicia haga los apuntes necesarios. Hemos acordado que esta propuesta de reforma la llevemos en Comisión General como un acuerdo de esta Mesa de Justicia hacia la Asamblea Nacional, hacia la Mesa de Justicia que preside la doctora Marcela Guiñaga, para que se conozca y se resuelva de la manera más ágil. Sin embargo, sin perjuicio de luego escuchar los complementos de la doctora Guiñaga, quizás podemos ver rápidamente los datos estadísticos que tenemos. ¿Están aquí mismo? Ah, perfecto. Es que los iba a exponer Connie, me parece. ¿Dónde está Connie? Perfecto, dele, Connie. Buenos días, autoridades, señores de la prensa. Como Consejo de las Judicaturas, para explicar la problemática, decidimos tomar como ejemplo el Distrito Metropolitano de Quito, que cuenta con 6 unidades especializadas en familia, niñez y adolescencia. Como ustedes pueden ver en el cuadro, el número de solicitudes que hemos obtenido a partir de la expedición de la sentencia de la Corte Constitucional junio y julio son 2.651 solicitudes, de las cuales pudieron ser convocadas, porque recordemos que no son la única audiencia que debe realizar los jueces, fueron 2.193 pudieron ser convocadas para junio, julio y parte del mes de agosto. Realizadas en estos meses fueron el 66%, 1.451 audiencias bajo la solicitud de apremio. En este universo, en la siguiente lámina, podemos ver el tipo de decisión que pudo tomar el juez. Acuerdos de pago, que era el objetivo de la sentencia, fue un 59%. Aquí cabe señalar que no necesariamente media un pago inicial, es simplemente una promesa que genera el alimentante al alimentado de que pagará de conformidad al acuerdo que hayan llegado. Se emitieron boletas de apremio total, es decir, la boleta anteriormente conocida por que no compareció el alimentante a la audiencia, 545, es decir, el 37%, y efectivamente se pusieron al día en el pago previo a la audiencia 53 personas, que es el 3%. Entonces, miren, con estos datos se ve que hubo buenas intenciones en la Corte Constitucional, pero creo que no se preveyó que el hecho de que tengamos 5.000 audiencias adicionales por mes para la función judicial es una carga de trabajo que implicaría un crecimiento en número de jueces ostensible y costoso. Podemos crecer en el número de jueces, pero creemos que es mejor tener una reforma procesal
y ojalá expedita con el apoyo de la doctora Marcela Guiñaga y la Asamblea Nacional para que podamos tener esto que les planteaba al inicio, una reforma procesal que permita emitir de manera inmediata la boleta de apremio, pero con el apremiado que no se puso al día, porque puede ponerse al día ya con la boleta de apremio y no ir detenido, que caiga detenido, va directamente a una audiencia y ahí se verifica si se queda detenido o no, con lo cual podemos garantizar que personas de buena fe no vayan a quedarse detenidos, vayan a una medida alternativa y al mismo tiempo no perdamos eficiencia en la atención de los derechos de los niños y niñas, precautelando su interés superior. Sí, Marcela. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, gracias a la alerta que nos ha podido hacer el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, es una alerta importante para nosotros al interior de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, hoy mismo que nos encontramos tratando la reforma al Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, que como ustedes ya conocen y la mayor parte pues de padres y madres hoy han generado este debate en torno a esta reforma. Ciertamente lo que se busca es los mecanismos más ágiles para que aquel progenitor que está obligado al pago de pensiones de alimentos no pueda generarse vulnerabilidad de aquel, en este caso, niño o niña que merece ser atendido en forma eficaz y rápida. Creemos que si bien es cierto la resolución de la Corte buscó dar alternativas, entre estas formas de apremio personal como parcial, que lo establece también la propia resolución, ciertamente vemos que hay un problema de operatividad hoy mismo que nos comprometemos a solucionar. La comisión se encuentra en este momento trabajando sobre un documento borrador. Esperamos que hasta mediados del mes de septiembre podamos tener ya un informe votado en la comisión para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional y poder debatir estos temas con los 137 legisladores. Así que comprometernos, presidente, así como también invitarlo para que la próxima semana pueda acudir a nuestra comisión a presentarnos las propuestas de reformas que podrían viabilizar que efectivamente los derechos de las niñas y adolescentes en nuestro país no queden sean vulnerados, cuando lo que sabemos que un progenitor que busca el pago de una pensión de alimentos es justamente para cumplir las demandas que requiere el crecimiento, el alimento de un niño, niña y adolescentes. Así que nuestro compromiso a trabajar lo más pronto posible es una prioridad de la Comisión de Justicia, llevar adelante estas reformas y ponerlas de conocimiento al Pleno de la Asamblea Nacional lo más pronto posible, de manera que podamos solucionar estos inconvenientes que quizás, insisto, en una buena lógica de solucionar las cosas, vemos que ya en la práctica ha generado algún tipo de complejidades. Una vez más, el mensaje a aquellas madres, a esos padres también que son obligados al pago de pensiones de alimentos, que los apremios personales siguen en vigencia en nuestro país. No han sido derogados, no han sido cambiados, simplemente hoy, como ya lo explicó el presidente, para emitir la boleta en caso de incumplimiento de 2 o más pensiones, se requiere de una audiencia. Sin embargo, de ello, creo que es importante que los progenitores conozcan claramente hoy mismo qué es lo que se está tratando y cómo los miembros de esta Comisión de Justicia buscamos acelerar rápidamente la obtención de soluciones, evidentemente en pro y en beneficio de los niños, niñas y adolescentes del país. Muchas gracias. Gracias. Continuamos ahora entonces con las inquietudes de la prensa y vamos con Marisabel Carmiñani de Ecoavisa. Buenos días. A ver, primero quería por favor que me confirmen hace cuánto tiempo se hizo estas reformas de la Corte Constitucional y también quería saber con estas reformas planteadas para que hagan la Asamblea Nacional, para que se hagan estas reformas, ¿cuántas audiencias esperan reducir? Se esperan reducir en este sentido, porque son 5.000 al mes. Sí, justamente. Partimos de un universo. ¿Listo? Ya, está prendido, está prendido.
Aló, ya, ahora sí. Bien, a ver, para tal vez clarificar un poco más el tema. Antes de la resolución de la Corte Constitucional, o independientemente de aquello, lo que venía ocurriendo normalmente en la función judicial es que había alrededor de 5.000 pedidos de emisión de boleta de apremio de las partes procesales, normalmente de las madres que tienen a sus hijos. 5.000 en promedio, cada mes. ¿Qué pasaba con esos pedidos? El juez las atendía, la jueza les atendía de manera inmediata y emitía sin audiencia la boleta de apremio. Esa boleta de apremio implicaba ir a buscar con la policía al deudor, tomarlo detenido y este podía quedarse hasta 30 días detenido si no pagaba. Podía pagar en el transcurso de los 30 días y salir en libertad, ¿sí? Ocurría que muchas personas o algunas personas de ese universo, a ver, muchas podían pagar y salir, pero otras se quedaban los 30 días, algunos se quedaban porque no podían pagar. Ahí se generaba una alerta social, había un universo de padres que se quedaban detenidos no porque no querían pagar, sino porque estaban en el desempleo, no podían pagar. Hubo una preocupación de grupos de padres y se empezó a pensar entonces en una fórmula en que la persona de buena fe no se quede detenida, no es un irresponsable, sino que es alguien de buena fe que no puede pagar. Pensando en una solución a ese problema, la Corte Constitucional emitió un procedimiento diciendo: antes de emitir la boleta de apremio, hagan una audiencia y vean si esa persona está de buena fe o mala fe. O que si establece un acuerdo de pago, no va detenido, no le emiten la boleta de apremio, sino que se compromete a pagar en las próximas semanas y meses de alguna manera. O ya pagó y por lo tanto no se le emite la boleta de apremio. Y si no va a la audiencia, ahí sí le emito la boleta de apremio. O si no hay acuerdo y no va a pagar, también le emito la boleta de apremio. Eso dice la Corte Constitucional. Ahora bien, 5.000 pedidos que antes se solucionaban con un oficio muy rápido, implican en cambio 5.000 audiencias. 5.000 audiencias que implican cada una de ellas agendarlas y que implican por lo menos una hora de realización de esa audiencia. Lo que hemos medido en estos 2 meses de aplicación, porque esto está desde finales de mayo aplicándose, mes de junio, julio y ahora en el transcurso de lo que va del mes de agosto, constatamos lo que nos exponía hace un instante nuestra directora de gestión procesal, Connie, quien decía, de esas en promedio 5.000 audiencias que eran a nivel nacional, tomamos el ejemplo de Quito, que es un ejemplo emblemático porque es un gran porcentaje de temas serán en Quito y Guayaquil, la mayor parte de casos. ¿Qué pasaba en Quito? Que se pudieron agendar 1.461 audiencias y se pudieron realizar, 1.461 audiencias. De las 2.193 convocadas, solo se pudieron hacer en ese lapso de un mes 1.461, que es un trabajo enorme. Y quedaron por realizarse 875 para un periodo siguiente. Es decir, esas 875 boletas pudieron haberse emitido en el mismo mes, pero no se pudieron emitir. Son 875 pedidos de madres de familia que dicen, el alimentante de mi hijo está adeudando. Antes le emití la boleta para que lo busquen y pague, ahora tiene que hacer una audiencia y esa audiencia ya no es este mes, es del próximo mes. Pero en el próximo mes tengo 5.000 nuevas. Entonces ya no son 5.000 que tengo que hacer 6.000 audiencias. Y al mes siguiente tendré que hacer 7.000 y todo se va empujando. Eso es lo que estamos preveyendo desde ahora y que por lo tanto se convierte en un problema porque ya en vez de otorgarle un servicio muy ágil en 1, 2, 3, 4 días, una boleta de apremio, se la vamos a otorgar en un mes, algunos rápidamente, pero otros serán en un mes, a otros puede ser en 2 meses. Antes de que esto se convierta en un problema realmente muy grave, estamos planteando estas reformas para evitar justamente estas problemáticas y volver a un escenario en el que pueda emitir la boleta muy ágil, pero para evitar que personas de buena fe, sin trabajo, que sí quieren pagar, pero no lo pueden hacer, vayan detenidos, vayan a una audiencia. Es decir, la audiencia se haga, no antes de emitir la boleta, sino justo después de haber apremiado al eventual irresponsable o atrasado de buena fe. Y ahí hacer la audiencia y ahí determinar su mala fe, sigue preso. Su buena fe puede tener una medida sustitutiva, puede tener un apremio nocturno, puede fijar un convenio de pago y no ir detenido, u otras personas pagar en la audiencia y salir inmediatamente en libertad. Claro, las audiencias ya no habrían, ya te entendí la pregunta en ese punto, ya no habrían 5.000 audiencias, sino que tendríamos tal vez alrededor de unas 800 audiencias.
Entonces ya no 5.000, sino 800 audiencias, que eso sería algo más manejable. No había entendido la pregunta, ¿no? Hacer una aclaración en torno a la reforma del Código Orgánico de la Niñez. Primero quisiera informar a la ciudadanía que dentro de la comisión los comisionados han llegado a algunos acuerdos. Los primeros acuerdos, uno de ellos es que en torno a la pensión de alimentos no haya rendición de cuentas por, digamos, el mal uso que esto podría generar. Lo segundo, quisiera decir con toda claridad que el proyecto de Código Orgánico de la Niñez, su reforma, bajo ningún concepto pretende arrebatarle de las manos sus hijos a ninguna madre en este país. Todo lo contrario, está velando por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes en nuestra patria, y adicionalmente a esto quisiera decir que en el ámbito de la coparentalidad, que es esto lo que está muy sonando cada día más, hay una posición casi generalizada de los miembros de la comisión, todavía no resuelta, insisto, no es todavía el informe oficial hasta que esté votado, de la posibilidad de que una tenencia compartida, en el caso de papá y mamá, respecto del cuidado de sus hijos menores de edad, sea solamente con acuerdo de las partes. Es importante mencionarlo en virtud de algunas posibles desinformaciones que podría darse en torno a esta reforma. Continuamos ahora con Fernando Paredes de Radio Vigía. Gracias por la oportunidad. Muy buenos días. Me gustaría saber cuáles son las acciones inmediatas que se vienen ejecutando con el objetivo del tema de violencia intrafamiliar. A ver, sobre el tema de violencia intrafamiliar también lo discutimos ahora en la mesa, pero es un documento que no se ha terminado, por eso, digamos, no lo hemos puesto como uno de los productos a ser presentados, pero sí podemos informar los avances. Lo que tenemos como dificultades en la legislación en el tema de lucha contra la violencia intrafamiliar está fundamentalmente en el tema de violencia psicológica. En el tema de violencia física hay un servicio de justicia y una legislación que permite atacar ese problema social de manera eficiente y se lucha contra la impunidad, y creo que Ecuador tiene en eso una buena metodología de lucha contra la impunidad y la violencia intrafamiliar, pero a nivel del delito de violencia psicológica, que ya es delito, no contravención, encontramos algunas dificultades que merecen un afinamiento legislativo en el tema del procedimiento expedito para poder sancionar rápidamente el delito de violencia psicológica. De hecho, la Fiscalía General del Estado también ha alertado, porque son quienes tienen el problema procesal en sus manos, de esta dificultad de procesar rápidamente esa gran cantidad de denuncias que se presentan por violencia psicológica. Ahí hay dos temas que reformar. Tenemos visto ya uno que hoy día hemos trabajado, estamos afinando el otro. El uno es el tema de la tipicidad de la violencia psicológica en cuanto a precisar técnicamente algo que produce dificultades prácticas de el daño grave, leve, grave o severo, que es el que grada la pena y que dificulta que esto se haga de manera rápida. Y segundo, el procedimiento expedito para sancionar la violencia psicológica. Ya hay algunos planteamientos, hemos avanzado en el trabajo también esta mañana y creo que próximamente tendremos un consenso para igualmente enviar a la Asamblea Nacional unas reformas en esas dos direcciones: afinar la tipicidad del delito de violencia psicológica y establecer un procedimiento expedito para su sanción. Tenemos una última inquietud y es de Alcibiades Onofre de TC Televisión. Sí, buenos días. Tengo dos preguntas. La primera es referente que si esta medida en cuanto a las audiencias que se darían sobre el tema de pensiones alimenticias sería ya una acción inmediata que comenzaría a regir desde cuándo, y también para la asambleísta Guiñaga sobre una reacción, queríamos, sobre lo que ha ocurrido hoy en la audiencia de vinculación de Jorge Glass, justamente en la Corte Nacional de Justicia, donde el fiscal Vaca Mancheno solicitó una medida cautelar de prohibición de salida del país. A ver, sobre el primer punto, lo que tenemos vigente en este momento es una resolución de la Corte Constitucional que establece este procedimiento, que incluye una audiencia para emitir la boleta de apremio. Es lo que está vigente. Nosotros, como función judicial, como Consejo de la Judicatura, vamos a tomar algunas medidas inmediatas para tratar de evitar un daño al servicio judicial. La presidenta de la Corte Nacional de Justicia, subrogante, nos acaba incluso de sugerir que tengamos jueces de pronto destinados a emitir estas boletas. Esa es una buena sugerencia, son medidas paliativas en este momento, tener jueces destinados a la emisión de las boletas de apremio. Puede ser una medida.
que nos va a permitir un poco salir adelante mientras salen las reformas de la Asamblea Nacional, porque esa resolución de la Corte Constitucional estará vigente mientras la Asamblea Nacional saque unas reformas sobre el tema a través de unas reformas legislativas. Entonces, mientras tanto, estamos con eso en vigencia, y como función judicial estamos tomando las medidas operativas, las que estén a nuestro alcance, para que no se produzca un impacto mayor en la celeridad del servicio a la ciudadanía. Pero, doctor, No sé si en lo ese otro. sentido, perdón, en ese sentido, entonces, estas reformas que plantean para la Asamblea no entrarían dentro de las reformas que se están haciendo al Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia. Sí. Claro. O sea, tendríamos que esperar que se hagan estas reformas para que les incluya. Es correcto. Ah, ya, Por eso vamos la próxima semana a presentarlas oficialmente, el acuerdo que hemos logrado hoy, vamos a ir la próxima semana a la Mesa de Justicia y presentarlas formalmente, para que se trabajen en ese proceso legislativo. Ok, agradecemos. Sí, solamente mencionar que en el ámbito de la justicia no me gustaría dar declaraciones en el, digamos, le corresponde a ellos, a los jueces y a los fiscales actuar. Sin embargo, usted puede ver mi pronunciamiento en torno a la formulación de cargos. Yo ya me expresé y lo puede encontrar en mis redes sociales. Agradecemos a las autoridades de la mesa principal y a todos los compañeros de la prensa por acompañarnos. Consejo de la Judicatura. Hacemos de la justicia una práctica diaria.